Pin. Pon. Con estudiantes de Derecho. Bienvenidos a su programa Más allá de la norma. El día de hoy vamos a estar haciendo una ronda de preguntas y respuestas sobre un tema con el que muchos se van a identificar o que seguramente muchos tienen curiosidad. Esto es el derecho laboral, su historia, de dónde viene, qué está vigente actualmente. Bienvenidos. Hola Karen, mi nombre es Natalia y mi compañero Jonathan Vargas. Hoy vamos a hablar un poco sobre la historia del derecho. Primero que todo te quiero hacer unas preguntas. Cuéntanos sobre las similitudes entre las civilizaciones de Mesopotamia y Egipto. Bueno, compañeros, me gustó la parte en la historia de lo que es la civilización de Egipto y de Mesopotamia porque son muy similares. Quiero recalcar puntos claves de ambas civilizaciones porque están situadas cerca a los ríos. En el caso de la civilización de Mesopotamia está cerca al río Tigris y el río Éufrates y Egipto bajo el río Nilo. Esto hace que realmente el fuerte sea la agricultura, ya que pueden hacer sistemas de riego. Bueno, Jonathan, ¿y todos recibían el mismo pago? Es decir, ¿existía igualdad en este concepto de remuneración? Bueno, en este caso, en estas civilizaciones, a través de que pues la agricultura era su fuerte en la economía, pues tenían que existir quien labrara la tierra. Pero realmente en estas dos culturas no había pago como tal como lo conocemos hoy en día con dinero, sino que se remuneraba por raciones de la misma producción de la agricultura. Pero algo importante aquí, sobre todo en el tema de diferencia tanto en Egipto como Mesopotamia, en Egipto más que todo había un poco de discriminación hacia la mujer. Le pagaban, digamos, más a los hombres y a las mujeres les pagaban la mitad. Bueno, Karen, cuéntanos, ¿y en ese tipo de civilizaciones existía la esclavitud? Por supuesto, pero el concepto de esclavo era distinto a lo que solemos pensar. Por ejemplo, en Egipto y Mesopotamia existía la coincidencia de que no eran aquellos encargados de labrar la tierra como lo podemos pensar. En realidad eran considerados prisioneros de guerra de la época y por supuesto encargados de las tareas domésticas. ¿En ese tipo de contexto existía algo como el horario laboral que conocemos hoy en día? Mira, en este punto, más que todo, en la parte laboral no había un horario como tal establecido como lo tenemos nosotros ahora, pero se hacía más que todo de la salida del sol a la puesta del sol. Y también se tenía en cuenta también el tema del clima, porque en cierta época de pronto hacía demasiado frío por la lluvia, pues no era posible labrar la tierra. Entonces no era un horario laboral establecido de 8 horas, por decirlo así, sino era de la salida del sol a la puesta del sol. Y respecto a los derechos, ¿en algún momento los obtuvieron? Esta pregunta, Karen, es muy importante porque para el tema de los derechos laborales en Mesopotamia apareció en 1750 algo que se llama el Código de Hammurabi. Este código lo que hizo fue regular las normas como tal de lo que son los derechos laborales y para la civilización de Egipto ellos lo que hicieron fue, no tenían, o sea, sí tenían unos derechos como básicos, pero no estructurados o en una norma como tal, como la civilización de Mesopotamia. Pero algo importante ahí es que en Egipto sí hubo la primera huelga en los años de 1150 y eso hace ver que en Egipto las personas sabían que tenían algunos derechos básicos y por eso hacen la huelga, ya que en el momento que estaban labrando la tierra, digamos, el Estado en ese entonces no les estaba dando los recursos de comida como tal, que era la forma de pago de ese entonces. Entonces ahí fue donde ellos decidieron hacer la primera huelga y es la primera huelga que se conoce en la historia. Esos datos están muy interesantes. Bueno, Jonathan, tengo entendido que la Edad Media es un periodo muy importante. ¿Qué aportes tuvo al derecho laboral? Bueno, mira que en la Edad Media hay un paso, digamos, de avance, se ve el avance. Sin embargo, pues aquí entramos en el tema de lo que es la parte feudal y los siervos. Realmente aquí aparece un poco de menos libertad desde mi punto de vista, ya que los siervos terminaban trabajando era para la parte feudal y no digamos como en sociedad de, de toda la cultura o la civilización como tal. Eh, También podemos decir de que no era solamente la agricultura lo que hacían, sino también eran artesanos.
Y esto pues entonces ya empieza a buscar una forma de poder intercambiar estos productos y pues donde podemos hablar también de la parte del trueque. Me surge una curiosidad. ¿Cuál fue el aporte entonces de la Revolución Francesa a este derecho laboral también? La Revolución Francesa fue el primer cambio radical que hubo en esta época. Abolió todo el sistema feudal y reconoció la dignidad y la libertad de los ciudadanos. Asimismo, generó las primeras pautas de reconocer el trabajo como un derecho fundamental y no solamente como una obligación. Bueno, eso está súper interesante, pero ahora dime, como para sintetizar o para concluir, ¿qué avances específicos hubieron para las personas? Aunque en esa época se abolieron los sindicatos por medio de la ley Le Chapelier de 1791, reconoció la dignidad de los trabajadores y esto abrió las pautas para reconocer y luchar por los derechos que posteriormente se conocieron en un salario justo, jornadas laborales y asimismo los derechos en condiciones saludables para cada uno de ellos. Chicos, yo soy muy curiosa con la historia. ¿Alguno sabe qué fue la llamada cuestión social en la Revolución Industrial? La cuestión social se trató más que todo sobre las problemáticas que hubieron por la industrialización. Tenemos jornadas laborales de hasta 16 horas, trabajo infantil y jornadas de trabajo en medios insalubres. Asimismo, tenemos que esto se generó porque el clero y el Estado tenían todos los privilegios y el tercer Estado, que es la clase obrera como nosotros lo conocemos hoy en día, tenía toda la carga laboral. Pero esto nos dio un gran paso, o sea, fue la base para poder avanzar. Fue los primeros pinos que hubieron para las asociaciones, los gremios y posteriormente todos los derechos laborales que conocemos hoy en día. ¿Los contratos laborales existían para esta época? Bueno, en un principio surgieron en Roma los contratos civiles de servicios. En realidad, fue posterior a toda esta historia que estamos mencionando que al día de hoy se hace una distinción, contratos civiles y contratos laborales. ¿Cuál es la diferencia? Que los laborales tienen el elemento de la subordinación muy importante y por supuesto que hubo diferencias en la remuneración. Esto de las prestaciones sociales, la seguridad social al trabajador y como tal el poner en marcha todos estos derechos productos de la lucha. Bueno, y ahora que hemos hablado sobre los contratos de trabajo, cuéntanos un poco sobre la remuneración, en qué momento surgió, cómo se ha avanzado durante la historia. Claro que sí, Nat. La palabra salario viene del latín salarium y significaba una cantidad de sal que se le daba a los soldados romanos como parte de su pago. Esto ya que la sal era tan valiosa para la época que era considerada oro blanco. Pero además de eso existía el trueque, como ya lo mencionó mi compañero Jonathan, era ese intercambio de bienes o servicios cuando habían excedentes entre las civilizaciones. Pero por supuesto tenía sus limitaciones y eso llevó entonces a la creación de la moneda y del papel moneda como tal. Entonces podríamos decir que de ahí es donde surge el dinero. Wow, no. Tenemos que hacer un stop. Eso sí dio origen, pero en sí el dinero viene desde mucho más antes y tenía un concepto distinto. Es decir, no fue el paso abrupto de sal a dinero, sino que se tenían otras cosas valiosas como metales, como cacao, como ganado, como la ropa, que se consideraban dinero. Y esto era pues el pago entre ellos. Hablando de dinero, escuché una vez que existía la moneda metálica y que se creó en Turquía. ¿Qué sabemos de esto? Bueno, Nat, esa pregunta está muy interesante y una vez realicé un viaje y descubrí que en efecto la moneda se acuñó en Asia Menor. Al principio era una mezcla de oro y plata. Por ejemplo, en Roma tenían el denario y el aureus y en China tenían moneditas de bronce. Ok, muy bien. Pero ojo, hablando de la moneda, un dato curioso que seguramente muchos no sabían es que el papel moneda, que también es importante dentro de este contexto y fundamental para la economía, se creó en la dinastía Tang y Song en China. ¿Cuántos sabían este dato? En la actualidad, ¿qué formas de pago encontramos? He visto que hay nuevas formas de salario. Tienes razón, actualmente tenemos múltiples formas de pago, en las cuales tenemos las acciones o los stock actions, que más o menos son las ganancias que una empresa tiene conforme a su crecimiento, pero esto depende mucho del mercado. También tenemos las criptomonedas, es un sistema totalmente diferente y un sistema global. Sin embargo, tiene mucha volatilidad. Asimismo, es un poco inseguro si hablamos de diferentes inversiones que pueden hacer las personas. Tenemos también el famoso trade. Se puede considerar un autoempleo, pero el cual no tenemos los beneficios mínimos ni ninguna regulación en realidad.
Asimismo, tenemos las plataformas digitales, muy conocidas en nuestro país como Didi, Uber, Rappi, etc. No tienen ninguna regulación, las personas realmente no cumplen con sus mínimos. Muchas de estas plataformas o diversas economías digitales que tenemos son muy comunes en nuestra actualidad, pero no, se vulneran muchos beneficios que hemos conocido a lo largo de la historia. En los trabajos que conocemos comúnmente tenemos los beneficios y algo que se llama el salario emocional, que ayudan a mejorar la calidad de vida, pero no es una remuneración física y directa económica para los empleados. Interesante todo este contexto y la tecnología, ¿qué aporta en estos momentos? Vivimos en un mundo global. Realmente la tecnología aporta en todos los ámbitos que tenemos. Y con la misma trajo el famoso trabajo remoto, que aunque sí trae mucha flexibilidad, puede generar una sobrecarga laboral, que actualmente es muy común en las empresas. Asimismo, impulsó otros diversos de economía y de trabajo para las personas. Nuestro deber es utilizar la reglamentación que tenemos y evolucionar con el mundo global para generar los mínimos vitales para todos los ciudadanos. Bueno, chicos, y actualmente tenemos la OIT, más conocida como la Organización Internacional del Trabajo. ¿Alguno sabe qué es? Es una organización internacional donde lo que busca es la justicia social, el derecho laboral y que haya dignidad en el trabajo. Bueno, esto es muy cierto. Fue creada el 11 de abril de 1919 como parte de ese Tratado de Versalles que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Acá en pantalla les estaremos dejando también ese objetivo claro, conciso, en una frase de la OIT para que lo tengamos muy en cuenta. Qué dato supremamente interesante. Ahora cuéntanos, ¿cómo es la organización interna? Y más que todo, un dato curioso para nuestros suscriptores y quienes nos están viendo en este momento, la OIT fue organizada por medio de gobiernos, empleadores y trabajadores. Muy importante. Ahora sí, cuéntanos un poco. Ya que lo mencionas, sí, señorita, esta OIT se compone de Conferencia Internacional del Trabajo, Consejo de Administración y Oficina Internacional del Trabajo. Su máximo representante o exponente es el director general, quien es elegido por este Consejo de Administración. Ojo, este Consejo de Administración tiene 56 miembros, 28 representantes de gobiernos, 14 de empleadores y 14 de trabajadores. Estos a su vez son elegidos en la Conferencia Internacional del Trabajo, que si bien no es considerado pues un órgano como tal, se celebra anualmente y es muy importante para establecer como tal dicha organización. El periodo del director general suele durar pues 5 años, el de los del Consejo de Administración 1 año, que les digo que anualmente se va renovando, y eso suele ser como tal su función, que vendría siendo emitir recomendaciones hacia los países para que se cumplan este objetivo de la OIT en sí. Ya que mencionas que es mundial, ¿todos los países participan? Bueno, casi todos en realidad. Son 187 países miembros y han expedido convenios súper importantes, cabe aclarar, entre esos Colombia, nuestro país, por supuesto. Y han expedido convenios como el 29 sobre el trabajo forzoso, el 87 sobre la libertad sindical y el 100 sobre la remuneración justa. Pero además de esto hay infinidad de convenios, por supuesto, algunos adoptados por todos los países, otros solo por algunos. En Colombia, ¿cuáles acuerdos están ratificados? Cuéntanos un poco. En Colombia están ratificados 61 acuerdos, 61 convenios, pero actualmente se están aplicando 52 que están en vigor. Ok, ahora, existe la OIT, pero ¿qué importancia eso tiene para Colombia? Más que la OIT, y por supuesto ustedes se estarán preguntando, bueno, ya hablamos mucho de la OIT y el comité, pero entonces, ¿para qué un comité dentro de la organización que tiene asimismo una suborganización? Bueno, acá vamos a hacer un stop y es que este comité en realidad ejerce funciones en 4 ámbitos importantes. En el legal, pues guía las reformas y la interpretación de los legisladores. En la política, ejerce la presión internacional para ejercer estos convenios. En la social, promueve el diálogo, por supuesto, y mejora las condiciones de los trabajadores. Y en la económica, por supuesto, influye en las condiciones comerciales en las cuales los trabajadores se desempeñan, que es lo que hablábamos de los aportes a la economía y toda esta regulación de la moneda. Karen, me parece interesante el tema de esto, pero quisiera escuchar datos curiosos y veo que Natalia maneja bien el tema. Cuéntanos algo de ello. Bueno, como todos saben, el 1 de mayo se conmemora el Día Internacional al Trabajo, que realmente se generó
por una huelga que realizaron los trabajadores en Chicago en 1886. Oh, no pensaba que hubiera iniciado por una huelga. Además, en la Revolución Industrial, como ya lo comentamos, existía el trabajo infantil. Los niños y niñas trabajaban hasta 16 horas, lo cual dio los primeros tratados para las leyes de los trabajos después del Tratado de Versalles en el siglo XIX. Bueno, claro que sí, Nat. Algo muy importante, ahora que menciona la historia de Colombia, es que en el siglo XIX y XX, digamos a lo largo de eso, se generaron cambios muy importantes. Por ejemplo, hubo un grupo que fue conocido como la lucha de los tipógrafos en 1850 y posterior a eso claramente muchos sindicatos, muchas reuniones como tal de trabajadores pues exigiendo unas condiciones más justas hasta llegar a la más fundamental y en la que estoy muy segura, muchos saben, pero no todos conocen a profundidad y es la masacre de las bananeras en 1928, lo cual empieza a ser un pilar fundamental para toda la normatividad que tenemos en nuestro país, Colombia. Que si alguna vez han escuchado de 100 años de soledad, la huelga de la masacre de las bananeras les podrá sonar en su cabecita. Ahora sí, hemos hablado sobre esa masacre, pero cuéntanos, ¿hubo otras? Sí, también hubieron huelgas y masacres cuando fue la parte ferroviaria y también de la parte de textil. También fue una revolución prácticamente buscando los derechos laborales. Nuestro pueblo ha tenido que sufrir mucho para tener los derechos que actualmente tenemos, pero ahora, ¿cuál es el normativo legal que tenemos actualmente? ¿A qué tenemos derechos los trabajadores en Colombia? Bueno, mira, en Colombia la normativa fundamentalmente está enfocada a la dignidad como tal, a la no explotación infantil y a todos los derechos de los trabajadores en cuanto a lo que son salarios justos y jornadas laborales justas. ¿Cuáles son las normas más recientes que involucran el área laboral en Colombia? Claro que sí, ya poniéndonos un poquito más en contexto, mientras que hablábamos, hacía una investigación mucho más profunda y encontraba que en la ley 2101 de 2021 hubo una reducción de la jornada laboral. Posteriormente, en la reforma pensional, que fue la ley 2381 de 2024, que entró a regir este año en vigencia, pues también se hubo ese aporte o ese derecho como tal pensional. Y por supuesto la última y la que creo que todos debemos conocer porque nos involucra, la 2466 de 2025. El presidente de Colombia, actualmente Gustavo Petro, la sancionó hace poco y es una ley en realidad muy completa que modifica varios artículos del Código Sustantivo del Trabajo, haciendo que justamente se conmemore esta lucha, se respeten los derechos de los trabajadores, se retomen, ojo, es muy importante porque no siempre la historia avanza, se retomen derechos o condiciones que ya habían sido dejadas de lado, se reinvolucren y por supuesto ofrecerle pues una vida, unas condiciones dignas a los trabajadores. Si no conocen esta ley, los invito a leerla y a los que estudian derecho, por supuesto, a investigarla más a profundidad, ya que bueno, es demasiado importante para saber qué derechos tiene usted como trabajador o qué derechos debe garantizarle al trabajador. Ahora sí, que tenemos un poco de contexto sobre la historia del trabajo, toda su evolución y la lucha que hemos tenido para tener los derechos que actualmente gozamos todos los trabajadores, tanto aquí en Colombia como en el mundo. Cuéntenos sus dudas o inquietudes e incluso sus comentarios y recomendaciones aquí en los comentarios. Y recuerden suscribirse a nuestro canal Más Allá de la Norma. Y se creó en... Se me olvidó. Oh, sí. Tomaste